La emperatriz que lo perdió todo, y sí, me refiero a Carlota de Bélgica. Ella nació en 1840, hija del rey de Bélgica, era culta, hablaba varios idiomas y tenía una ambición poco común para su época. Se casó con el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, un hombre idealista pero indeciso. Y entonces aparece el gran jugador de esta historia, que es Napoleón III. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que llegaron a México? Bueno, en 1864, tras aceptar la corona que conservadores mexicanos les ofrecieron, Carlota y Maximiliano cruzaron el Atlántico. Llegaron al puerto de Veracruz el 28 de mayo de ese mismo año y desde ahí avanzaron hacia la capital en medio de recepciones organizadas, pero con un país que estaba dividido. Para desgracia de ellos, México no los esperaba con unanimidad. El presidente legítimo era Benito Juárez. Seguía gobernando y resistiendo. Había dos gobiernos, el imperio de Carlota y Maximiliano y la república de Juárez. Era prácticamente una guerra. Se dice que Carlota era la verdadera gobernante, a diferencia de Maximiliano. Carlota sí tenía carácter. Mientras él dudaba, ella gobernaba, atendía asuntos políticos, firmaba decretos y recibía diplomáticos. Incluso fue regente del imperio cuando Maximiliano se ausentaba. Carlota no fue una emperatriz decorativa, hizo cosas concretas, apoyó a comunidades indígenas, impulsó mejoras para mujeres, educación y asistencia, promovió hospitales y obras sociales. Y sí, transformó el castillo de Chapultepec en una residencia imperial elegante con jardines y decoraciones europeas. Incluso uno de los legados más visibles es el Paseo de la Reforma, que incluso se le iba a llamar el Paseo de la Emperatriz. Ese proyecto fue impulsado durante el Segundo Imperio como un camino que conectara el castillo con el centro de la ciudad. Maximiliano lo inició, pero Carlota apoyó y promovió el proyecto como símbolo de modernidad. Pero como todo tiene un principio y un fin, el imperio de Maximiliano empieza a derrumbarse. Y todo fue porque Napoleón III retira sus tropas de México. ¿Y por qué las retira? Porque Francia ya no podía sostener la guerra. Estados Unidos presionaba tras su guerra civil y el imperio se quedó sin respaldo militar. Carlota intenta salvarlo y en 1866 Carlota regresa a Europa para pedir ayuda. Busca a Napoleón III y la rechaza, busca al Papa y tampoco obtiene apoyo. Ahí comienza su caída mental. Nunca volvería a México. Maximiliano es capturado por fuerzas republicanas de Benito Juárez y el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas en Querétaro, es fusilado. Cuando Carlota llegó a México tenía tan solo 24 años. Cuando se regresó a su país, tenía 26. Murió en 1927 en Europa, atrapada en su propia mente y creyendo aún que era emperatriz. Fue una mujer brillante en un imperio impuesto, en un país en guerra, y una historia donde el poder, el amor y la locura se mezclaron hasta destruirlo todo.